Bienvenidos a este nuevo video de microprocesadores. Hoy vamos a ver el tema manejo de periféricos. El contenido de esta clase, primero vamos a mencionar a qué nos referimos con manejo de periféricos y luego vamos a hablar de las técnicas de pooling, de interrupciones y el uso de DMA o acceso directo a memoria. Respecto al manejo de periféricos, ¿a qué nos referimos con el manejo de periféricos? Bueno, muy fácil. Cuando el procesador quiere comunicarse o quiere actuar sobre el mundo exterior, necesita de los periféricos. Por lo tanto, ¿cómo los podemos administrar? Bueno, ahí es donde tenemos las tres técnicas: la de pooling, la de interrupciones y el DMA o acceso directo a memoria. La técnica de pooling, en el caso de la técnica de pooling, básicamente el procesador realiza una consulta al periférico. Se realiza a nivel de programa, ¿no es cierto? Y para ver un ejemplo tenemos acá un pequeño diagrama de flujos donde tenemos nuestro programa inicia, consulta por ejemplo si un temporizador terminó su cuenta. Si lo hizo, realiza un servicio de temporización de acuerdo al temporizador, y si no, continúa con la ejecución, realiza una consulta a una entrada digital, por ejemplo, para saber si cambió. Si es así, realiza un servicio apropiado, y si no, continúa, realiza las tareas que tenga que realizar y vuelve a consultar al temporizador. Este sería la técnica de pooling. Es una técnica bastante sencilla. Como ventaja tiene la sencillez, la simplicidad que esto se puede ver, ¿no es cierto? Tiene el hecho de que puede ser determinista si uno es consciente de los tiempos que le lleva al procesador consultarle al temporizador, consultarle a la entrada digital, realizar las tareas que realiza de manera cíclica. Todo eso puede saber de manera determinista cada cuánto se van a atender esos servicios, ¿no es cierto? Tanto el correspondiente al temporizador como a la entrada digital. Y como desventaja está la latencia. Por ejemplo, supongamos que le consultamos al temporizador si ya terminó su cuenta y no la había terminado, pero inmediatamente después la termina y el procesador ya siguió con la ejecución de las siguientes tareas y quedó ahí a disposición, digamos, con la necesidad de atender el servicio del temporizador, pero va a tener que esperar hasta la siguiente ejecución. Y por otro, por supuesto, el gasto de tiempo y energía. El hecho de estar consultando de manera constante no solo gasta tiempo, además gasta energía para el procesador. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de código. Tenemos, en este main tenemos acá las configuraciones, ¿no es cierto?, de los pines. Se configuraron dos pines. Si no recuerdo mal, un pin, yo acá utilicé constantes en C para no poner los números, pero verde sería, hago referencia a un LED verde que estaba en el pin 18 y botón a un tag switch que estaba en el pin 17 de la Raspberry Pico. Se inicializan por supuesto esos pines. El caso del LED se configura como salida, el botón se configura como entrada y se le configura la resistencia de pull-up internas. Por lo tanto siempre va a estar leyendo un 1, a menos que uno presione el botón donde le estaría poniendo GND y ahí se leería un 0. Para iniciar, se apaga el LED y luego acá dentro del while, en todas las iteraciones, se consulta a través de un if si el botón estaba presionado. A esto hago referencia cuando hablo de la técnica de pooling. Si el botón estaba presionado, se ejecuta un XOR sobre ese LED verde. Entonces si estaba apagado se prende y si estaba prendido se apaga. Por cada vez que yo presione el botón va a cambiar el estado del LED. Veamos ahora cómo sería utilizando interrupciones, ¿no? Las interrupciones son, como le dice el nombre, interrumpen al procesador y es un recurso que puede utilizar cualquier periférico para interrumpir al procesador y conseguir que ejecute determinado servicio
de interrupción. También podemos encontrar que no solo los periféricos pueden generar interrupciones, sino que también hay interrupciones que pueden indicar fallos en alguna parte del hardware. Para verlo esquematizado en un diagrama de flujos tendríamos el mismo ejemplo de hoy. Acá lo tendríamos de esta manera. Tendríamos en un diagrama de flujo principal las tareas cíclicas que va ejecutando el procesador, y luego los servicios de interrupción, tanto para el temporizador como para la entrada digital, serían como diagramas de flujo separados, ¿no? Mientras el procesador se encuentra realizando tareas cíclicas, podemos encontrar la interrupción pedida por el temporizador. Entonces el procesador va a ir a atender ese servicio de interrupción del temporizador. Cuando termina ese servicio de interrupción, vuelve a ejecutar sus tareas cíclicas, y lo mismo sucede cuando se encuentra una interrupción por una entrada digital. En ese caso se interrumpe, pasa a ejecutar el servicio de interrupción de entrada digital, y cuando termina vuelve a la ejecución de las tareas cíclicas. Las interrupciones pueden o no ser atendidas. A eso, digamos, de esa manera la podemos llamar enmascarables o no enmascarables. Enmascarables las que se pueden deshabilitar, digámosle, y las no enmascarables son las interrupciones que van a estar siempre habilitadas, son imposibles de deshabilitar. Otra característica que suelen tener las interrupciones son las prioridades. Tienen distintos niveles de prioridad. ¿Cómo se procesan las interrupciones? Bueno, primero una fuente de interrupción realiza una petición. La fuente de interrupción puede ser un periférico. Realiza una petición de interrupción. El procesador en todos los ciclos de instrucción va comprobando cíclicamente, ¿no es cierto?, que existe o no una petición de interrupción. Cuando encuentra que sí, va a pasar a salvar el contexto. Salvar el contexto significa que a los registros internos del procesador y al contador de programa los va a guardar en el stack para luego poder recuperarlos. Una vez guardados todos esos registros, va a vectorizar la interrupción, que sería poner en el contador de programa la dirección donde se encuentra el servicio de interrupción que va a atender. Se ejecuta la rutina de interrupción, y una vez terminada esa rutina de interrupción se va a retornar restableciendo previamente el contexto. Se van a salvar todos los registros del procesador, el contador de programa, y va a continuar la ejecución del programa como se venía ejecutando previamente. La rutina de interrupción o el servicio de rutina de interrupción es el algoritmo que ejecuta el procesador al atender una petición de interrupción. En algunas arquitecturas hay que verificar cuál fue la fuente de interrupción. Esto sucede porque hay determinados microcontroladores o procesadores que no tienen, digamos, distintos vectores para las distintas interrupciones, sino que tienen un único vector de interrupción, y por lo tanto para saber qué interrupción o quién llamó a la interrupción, hay que verificar un registro con banderas para saber cuál fue la fuente de interrupción. El servicio de interrupción termina siempre con una instrucción que produce el retorno. Esto sería similar al return de una función en C. Como ventajas que en las interrupciones podemos encontrar una mejora considerable en la latencia porque se atienden inmediatamente. Permite el mejor uso de recursos. Bueno, acá eso de se atiende inmediatamente cuando no hay otra interrupción de mayor prioridad ejecutándose. Bueno, permite el mejor uso de los recursos y modulariza las tareas. Como desventaja podemos encontrar que complejiza la codificación y el flujo de programa, porque ahora ya es más difícil saber qué era lo que se estaba ejecutando previamente a una interrupción. Y otra cuestión a tener en cuenta es que las interrupciones deben estar bien implementadas,
ya que un servicio de interrupción demasiado largo, por ejemplo, podría provocar una latencia muy grande en el sistema. Acá tenemos el mismo ejemplito que habíamos visto del botón y el LED verde implementado por interrupción. En este caso tenemos la función que se va a ejecutar cuando se llama la interrupción, se llama botón presionado, que como pueden ver cambia el estado del botón verde, del LED verde. Y acá dentro del código van a ver que en el while true no hay absolutamente nada, ya que el procesador se queda acá y cada vez que se ejecuta una interrupción viene, ejecuta esta función y vuelve acá. Acá podríamos realizar cualquier otra tarea, por supuesto, pero en este ejemplo no era necesario. Podemos ver que para configurar la interrupción tenemos que habilitar la interrupción de ese pin, luego habilitar mejor dicho, configurar cuál va a ser la función callback o la función que va a realizar el servicio de la interrupción. Y por último, bueno, se termina habilitando la interrupción completo del banco. En este caso, este microcontrolador lo maneja de esta manera. La última técnica de manejo de periférico que vamos a ver es la del DMA. El DMA es una técnica de transferencia de información entre periféricos y memorias o entre dos espacios de memoria que no involucra el uso del procesador. En este caso, el procesador programa un controlador DMA y envía un comando de inicio de transferencia. Una vez que se inició una transferencia DMA, el procesador no se ve involucrado y puede seguir realizando cualquier otra tarea. Acá podemos ver un ejemplito. Si no utilizamos DMA, por ejemplo, cualquier paso de información entre memoria y periféricos pasan a través del procesador, porque el procesador tiene que atender, leer el dato que se quiere escribir en memoria y luego escribirlo en memoria, o viceversa, leer el dato de la memoria y luego escribirlo en el periférico. Sin embargo, si utilizamos DMA, se puede configurar el módulo de DMA para que el dato pase directamente de memoria al periférico sin antes pasar por el procesador. Como ventajas, podemos ver que el periférico, en caso de los periféricos lentos, el DMA libera a que el procesador deba esperar la información. En el caso de los periféricos rápidos, mejora la transferencia de información, ya que el acceso a memoria toma lugar sin involucrar ese procesador. Para los muy rápidos o los periféricos de alta velocidad, el DMA permite o puede ayudar significativamente a reducir la frecuencia en que las interrupciones se generan. Por lo tanto, libera el procesador de esas interrupciones. Utilizando el módulo DMA, los periféricos no necesitan tener una memoria propia también, ya que supongamos un periférico de memoria que recibe información, podría necesitar tener una FIFO de entrada muy larga, o una caché para alojar la información que le llega. Sin embargo, si tenemos un módulo DMA y lo configuramos, esa información puede pasar directamente a la memoria sin necesidad de ser almacenado en el periférico. Esto reduce, por supuesto, costos y mejora la eficiencia energética. Dentro de lo que es el uso del DMA existen dos tipos de transferencias. Uno se llama flow through. En este caso, el controlador DMA realiza una lectura del dato, lo aloja en un registro interno y luego lo escribe en su destino. Y la otra técnica sería la de flyby. En este caso, la transferencia requiere solo de una transferencia a través del bus. La información no pasa por el controlador DMA, sino que va directamente desde el origen hasta el destino. Acá podemos ver esquemáticamente, ¿no es cierto?, como una transferencia flow through, el dato pasa de la memoria al controlador, del controlador al periférico, o viceversa, del periférico al controlador y del controlador a la memoria. Y en el caso de la transferencia flyby, directamente el controlador DMA, por supuesto, configura esta transferencia, pero toda la transferencia se hace vía
el bus de datos. Acá hay que tener en cuenta una cosa, que es que en el caso de las transferencias flyby, tanto el origen como el destino deben tener la misma longitud, el dato debe tener la misma longitud, o sea, si estamos transfiriendo un dato de 8 bits, tiene que ser 8 bits en el origen y 8 bits en el destino, y si transferimos un dato de 32, tiene que ser de 32 en los dos lados. En el caso de la transferencia flow-through, el controlador de DMA nos puede permitir cambiar el largo de la información. Esto quiere decir que si leemos datos, por ejemplo, de 8 bits, el controlador de DMA podría esperar, por ejemplo, 4 datos de 8 bits, empaquetarlo en un dato de 32 y guardarlo en una memoria como un dato de 32, o viceversa, leer 32 bits y ir guardando, mejor dicho, pasando de 8 bits al periférico. Eso es importante también a tener en cuenta. Y bueno, con esto terminamos esta clase.